En este video vamos a ver algunos elementos esenciales de Flow. Esta es una aplicación que nos va a permitir generar proyectos con poco conocimiento de código de una manera bastante visual. Para empezar, vamos a dar acá en Start for Free, lo cual nos va a llevar a esta ventana en donde podemos tener varias opciones para inscribirnos dentro de la plataforma. Una recomendada, por ejemplo, es a través de Google con su cuenta institucional, pero hay otras opciones también. Una vez hayan entrado por acá, les va a aparecer una interfaz similar a esta, en donde podemos crear distintos proyectos. Voy a darle a crear nuevo y en este punto voy a ponerle un título a mi proyecto y en este caso, si se dan cuenta, hay algunas plantillas ya predeterminadas con las cuales se puede trabajar, pero en este caso vamos a empezar desde cero para entender la lógica tras el programa. Este es el nombre del proyecto. Aquí también podemos modificarlo pensando sobre todo en que si tenemos distintos proyectos puedan identificarse fácilmente unos de otros. En este punto nos está preguntando algunos elementos sobre web y sobre la vinculación que tiene Flow con Firebase. Firebase es otra aplicación de Google en este caso que trabaja con todos los elementos de autenticación y de datos que están en el backend de nuestra aplicación. Hay una diferencia entre el front-end y el back-end. El front-end sería todas las cosas con las cuales interactúa el usuario, mientras que el back-end tiene que ver con toda la lógica, los datos, elementos de autenticación y seguridad con los cuales trabajan las aplicaciones y las páginas web con las cuales nosotros trabajamos comúnmente. Por ahora vamos a darle saltar simplemente para pasar directamente a la interfaz de Flow. Cuando empezamos a trabajar con esta interfaz vamos a darnos cuenta de que hay una gran cantidad de botones. No obstante, todos están organizados de una forma lógica en unos paneles. En la parte izquierda vamos a encontrar el menú de navegación. Vamos a encontrar distintos elementos. Comúnmente vamos a trabajar mucho con los dos primeros, con el widget palette, que sería básicamente esto que estamos viendo acá a la derecha. Ahorita les explico un poco más de esto. El segundo, que sería el widget tree o el árbol de widgets, en donde nos van a mostrar qué páginas tenemos. Acuérdense, las páginas serían como esas distintas secciones que hay en nuestra página o nuestra aplicación y dentro de ella qué columnas, qué botones, qué elementos tenemos y esos elementos que vamos a ir sumando, como en este caso, por ejemplo, acá es donde estamos viendo la jerarquía de cómo están puestos los elementos, pues están involucrados unos dentro de otros. En este caso tenemos una página que se llama Homepage, que viene por defecto. Dentro de esa página, si se dan cuenta, están las columnas, dentro de eso está una barra de aplicación, un texto, etc. Cada uno de estos elementos pues puede seguirse ampliando, lo vamos a ver en videos posteriores. Hay otros elementos acá dentro de este menú de navegación, pero nos interesaría revisar, por ejemplo, el Theme Settings, en donde vamos a ver algunos elementos interesantes relacionados con el color. Si se dan cuenta, aquí hay una diferenciación interesante. Las aplicaciones suelen tener un Light Mode y un Dark Mode. Hay personas que lo pueden cambiar en la noche para que no sea tan luminosa la aplicación y se vuelva más oscura para cuidar un poco los ojos, por ejemplo. O dependiendo del gusto, las personas también cambian entre una versión más oscura y una versión más clara. Aquí nosotros podemos incluso modificar esos dos elementos pensando en que nuestra aplicación pueda tener la opción de tener los dos. Aquí también tenemos algunos colores que ustedes podrán modificar pensando en la identidad que después desarrollen para su proyecto. También podemos ver aquí abajo los elementos que tienen que ver con la tipografía. Pensando en una fuente primaria y una fuente secundaria, podemos hacer un cambio también aquí dentro de Google Fonts, pues con los que trabaja Flow, y escoger, aquí vamos viendo una previsualización de todas ellas, pensando cuál es la que mejor se adecua a nuestro proyecto, tanto la primaria como la secundaria, y podemos irlo cambiando. Hay otros elementos también que tienen que ver con el sistema de diseño o los theme widgets, que después iremos profundizando. Y acá en la última podemos ver algunos elementos de configuración e integraciones, en donde podremos ver, por ejemplo, desde elementos como el nombre de nuestra aplicación, de nuestro proyecto. También podemos, dentro de las páginas que empecemos a generar, podremos determinar cuál es la primera. Aquí solo tengo Homepage porque es la única que está por defecto, pero en la medida en la que hacemos más páginas, podemos indicar aquí en configuración cuál debe ser la primera que deberá aparecer. Si se dan cuenta, aquí hay una gran cantidad de elementos para configurar. Me interesa, por ejemplo, que aquí en colaboración ustedes puedan invitar más usuarios, habilitar acá e invitar a otras personas. Es decir, uno de ustedes puede iniciar el proyecto y después ir añadiendo usuarios con otro correo, con los correos con los cuales se hayan suscrito los otros compañeros. En este punto entonces ya aparece otro usuario que tiene permisos, en este caso de editor. Entonces yo puedo sumar otras personas, compañeros por ejemplo de mi grupo, para que entre todos podamos seguir trabajando en el mismo proyecto. Bueno, de vuelta entonces a Widget Panel acá en el menú de navegación para que me vuelva a aparecer la interfaz de trabajo propiamente dicha.
En este widget palette que estamos aquí viendo, me permitirá entonces empezar a trabajar puntualmente con algunos elementos que iremos: texto, columnas, filas, que van a ser muy importantes. Todos estos elementos de aquí, con el contenedor, imágenes y botones, pues van a ser obviamente los más usados tal cual están acá titulados, pero hay otros adicionales que podremos utilizar en el diseño de nuestra interfaz. También hay algunos elementos acá que tienen que ver con componentes que podemos buscar, o incluso también algunos que ya están trabajados como elementos de interfaz de usuario que están prediseñados dentro de la interfaz. Algunos de estos se pueden entonces arrastrar directamente a nuestro proyecto, y con algunos elementos de acciones que veremos más adelante, pues podremos configurarlos para que cada uno de estos botones me lleve a algunas acciones puntuales. Y finalmente también algunos widgets puntuales que se trabajan dentro del tema. Voy a dejarlo nuevamente en la primera parte. El segundo elemento con el cual ya estábamos trabajando es nuestro canvas, o nuestro espacio de trabajo, por así decirlo. Si se dan cuenta, aquí podremos subir o bajar el zoom sobre nuestro proyecto. Estas barras de acá también pueden ampliarse o reducirse, pensando también que cuando estemos trabajando acá con el widget tree, ¿no?, con el árbol de widgets, es decir, todos los elementos que voy sumando acá van generando, insisto, una jerarquía. Hay veces que esto se extiende, así que para poder leerlo bien hay veces que hay que ampliarlo un poco. Aquí hay algún elemento de página generada por inteligencia artificial. Más adelante vamos a abordar un poquito de esto en una clase posterior. En la parte derecha puedo cambiar Dark Mode o el Light Mode de mi aplicación presionando este botón. Entonces, dependiendo de los colores que yo haya trabajado en el Settings y del diseño que esté haciendo, entonces puedo cambiar entre el Dark Mode y el Light Mode de mi aplicación. También, trabajando dentro del celular, puedo poner un pequeño como display alrededor para que se asemeje mucho más a cómo se vería dentro del celular. También para ver estas zonas en las cuales deberé dejar libre para que no intervenga la estructura del celular. También se puede activar esta parte para que yo con el mouse pueda arrastrar el canvas con el que estoy trabajando. O también cambiar la escala de texto en general, pues, de la interfaz como default. De todas maneras, esto también lo iremos haciendo directamente con el widget de texto. En la parte superior, nosotros podemos establecer elementos del ancho y el alto en píxeles de nuestra interfaz. Por ejemplo, cambiándolo a 400. Y también cambiar entre distintos elementos de previsualización. La idea es que se puedan desarrollar aplicaciones que tengan la propiedad de adaptarse a distintos dispositivos, sea en este caso, por ejemplo, una tablet, que estamos viendo acá, o una pantalla también de computador. Si se dan cuenta, por acá también podemos activar un display keyboard, por ejemplo, en caso de que estemos trabajando con una tablet, y previsualizar cómo se podría ver. Volvamos a la vista de aplicación. En la parte superior, acá vamos a ver algunos elementos que también son importantes. Por ejemplo, el historial de proyecto, en donde voy a ver todas las versiones que se han ido guardando. Eso me permitiría a mí regresar sobre alguna previa, si en caso de que me haya equivocado con algo. E incluso también hay un snapshot. La idea es que podamos ver algunos elementos de cambios a lo largo de nuestro proyecto. Podemos ver un snapshot, es decir, una especie de captura de pantalla de lo que veníamos trabajando, y revertirla en caso de que sea lo que necesitaba restablecer. También hay una posibilidad de generar comentarios cuando trabajamos colaborativamente. Algunas posibilidades de comentarios para mejorar, optimizar nuestro proyecto. Este es para revisar qué tipo de problemas se están generando en nuestra interfaz. Por eso tiene aquí el icono de un bug. La idea es que podamos ver qué errores o qué advertencias nos genera el mismo programa, dependiendo de algunas inconsistencias o errores que hayamos podido cometer. Cuando se listan esos errores, yo puedo seleccionarlos para que me lleve específicamente al lugar de la aplicación donde esto está ocurriendo. Hay algunos elementos que me permiten ya trabajar directamente con código, como les decía antes. Si bien es muy visual la interfaz de Flutter Flow, también tiene la chance de involucrar código. También tenemos la posibilidad de compartir el proyecto, de hacerlo público, ¿no?, con este botón de aquí. Podemos también ver una previsualización de la app, pero ojo, esta previsualización todavía sin cargar bases de datos o sin cargar muchas de las animaciones, simplemente es una previsualización. Y si queremos poner realmente a prueba la aplicación, lo que vamos a hacer es darle clic en este botón de acá, que resalta por su color, que se llama el Test Mode. En este punto lo que haría Flutter Flow es cargar en una ventana adicional de manera local la aplicación. Comúnmente se va a demorar un par de minutos, toma algunos minutos porque lo que está haciendo es cargar la aplicación completa. Una vez cargue igual, porque pues se demora un poquito, pero una vez cargue es mucho más sencillo empezar a hacer cambios sobre lo que estoy viendo y actualizar esos cambios. No es que cada vez que yo presione este botón sea necesario esperar todo este tiempo.
Acá tendríamos entonces nuestro test mode. Obviamente, como no tenemos nada todavía diseñado acá, pues no carga ni las animaciones, ni los formularios, ni la información si la tuviera. Lo que podemos hacer es volver acá y seguir trabajando, hacer algunos cambios pequeños. Por ejemplo, voy a señalar acá el texto y voy a cambiar el tamaño de la fuente. Vuelvo a test mode, le doy instant reload. Y de una manera un poco más rápida ya me va a cargar el cambio sin necesidad de los 2 minutos pues que se esperan al principio. Lo que acabo de hacer también me lleva a comentarles el último de los paneles importantes con los cuales siempre vamos a estar trabajando, que vendría siendo el panel de propiedades. Cada vez que yo elijo una cuestión particular, este menú va a cambiar dependiendo de qué es lo que seleccioné. Como este es un widget de texto, por ejemplo, lo que vamos a ver acá son posibilidades directamente de trabajar con propiedades de texto, ¿cierto? El tamaño, dónde se alinea, etcétera, ¿no? Hay algunos elementos también, el padding, que traduce relleno, que implicaría también qué elementos hay arriba, izquierda, abajo, etcétera. Estos elementos los vamos a ver con más cuidado más adelante. También el texto mismo, ¿cierto? Yo voy a cambiar acá, por ejemplo, el texto como tal se modifica desde este punto. Y hay algunos elementos adicionales que veremos con más cuidado más adelante, pero nos interesa por ahora señalar que después de propiedades está también la de acciones, que me permitiría, por ejemplo, en un botón particular, empezar a generar acciones de navegación hacia otras páginas, etc. Otro elemento también que puede llegar a ser útil es el menú de ayuda o también el keyboard shortcut, que me permite entonces también ver los shortcuts o los atajos de teclado, que son bastante útiles cuando uno empieza a trabajar con más regularidad en el software. Puntualmente me indican qué combinación de teclas pueden generar algunos atajos, ¿no? Algunas funciones particulares del software. Y finalmente señalar que acá en las páginas, como nos dábamos cuenta, solo existe la homepage, que es la que viene por defecto. Si yo quiero sumar más páginas dentro del proyecto, entonces lo que hago es presionar este botón de acá, en donde yo puedo generar una nueva página. Este es un elemento interesante de Flutter Flow. Si se dan cuenta, hay una gran cantidad de elementos prediseñados que se pueden ajustar específicamente a lo que necesito y puedo incluso buscarlo acá. Por ejemplo, obviamente hago la búsqueda en inglés. Supongamos que estoy pensando en el profile de mi aplicación, entonces ingreso acá a profile, me voy dando cuenta de que hay una gran cantidad de elementos ya prediseñados con los que puedo empezar a trabajar. Puedo escoger el que más se ajuste a lo que yo necesite, supongamos este. Me genera esta pregunta, me dice si adapto entonces esto prediseñado al tema que yo he venido trabajando, ¿cierto? En términos de color, de fuente, entonces voy a decirle que lo haga con mi tema. Y me va a preguntar también el nombre de la página. Es importante que vayan nombrando cada una de las páginas de modo que ustedes entiendan la diferenciación. Cuando vayamos a trabajar con acciones, por ejemplo, es necesario que ustedes puedan identificar con el nombre a donde quieren redirigir, por ejemplo, un botón. En este caso, pues, voy a ponerle perfil, pero ustedes pueden ir trabajando perfil 01, 02, etcétera, dependiendo de lo que necesite su aplicación, pero que sea claro para ustedes qué página es, y es importante que a medida que vayan generando páginas vayan siendo ordenados con esto. Luego, cuando tengan ya una gran cantidad de páginas, tengan que ponerse a renombrar todas para poder entender dónde redirigir cada acción. Vamos a darle crear página. Y si se dan cuenta, entonces aquí en páginas ya tenemos dos. Tenemos el homepage y tenemos esta nueva que es perfil. Y dentro de esta de perfil, pues es algo que ya iremos viendo con tiempo. Entonces hay una gran cantidad de widgets que tienen que ver con imagen, con texto, con contenedores, con columnas, ¿no? Etc. Y si se dan cuenta acá, dentro del widget tree, entonces ya tenemos dentro de esta página de perfil una gran cantidad de elementos, unos de los cuales están contenidos dentro de los otros. Y si ustedes se dan cuenta, yo puedo colapsar con este triangulito que está a la derecha los componentes de cada uno de estos elementos, ¿cierto? ¿Qué está contenido dentro de cuál otro? Es muy importante seguir esa lógica. Más adelante, cuando empecemos a trabajar con ejemplos puntuales, vamos a darnos cuenta de cómo se trabaja esta parte. Pero si se dan cuenta, cada uno de estos elementos, si yo quisiera añadir un widget dentro de perfil, voy a darle clic a este botón, en donde yo añado un widget, un child, en este caso así se denominan, son como los hijos, porque hay un padre que contiene a todos los que están dentro. Entonces puedo añadir un elemento adicional y aquí buscar qué elemento puntual, por ejemplo un botón, quiero crear. Como verán entonces, estos elementos de páginas prediseñadas me ayuda bastante porque me da una base, pero es importante poder conocer la lógica que hay atrás de todo esto para que efectivamente yo pueda alterarlos entendiendo qué es lo que se está haciendo. Y bien, en general estos son los elementos más esenciales de la interfaz de Flutter Flow. En los siguientes videos vamos a empezar a trabajar con los widgets puntualmente para ver qué tipo de propiedades me permite cada uno de ellos.